Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Y Carlos Retalman nos trae a Bandmate con Smile. Y bueno, pues siempre es un placer traer a Bandmate. Así que bueno, estamos ante una oportunidad de ver, pues ya sabemos, a Saiki, a Kanami, a Misa, a Kane y Y a a Miku. Miku. Así que perfecto. Bueno, pues amigos, no lo voy a demorar más. Ya sabéis, las conocéis de sobra, siempre es la misma alineación, un grupo perfectamente cohesionado que perdura en el tiempo. Si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá con Bandmate con Smile. Vale, vamos a hacer una pausa ahora que volverá a romper. Me han engañado porque yo al principio creía que iba a ser un acústico en plan con mucho las dos guitarras y la voz, pero vi al fondo a Misa y digo, aquí. Y digo, y no está sonando el bajo, se va a incorporar después. Y a la que no veía era a Kane. Digo, a ver qué ocurre aquí. Sí, sí. No sé lo que va a pasar, pero bueno, ha ido tomando cuerpo y forma. La pobre Akane, cada vez que la enfocan, le veo la cara, digo, lo está haciendo por... Se aburre, ¿eh? Con las canciones acústicas se me aburre Akane. Bueno, no lo sabemos realmente, pero bueno, Bueno, no es que se aburra, pero su salsa es más rápido, hombre. ya, ya, ya. Bueno, en esta ocasión, pues es una canción más tranquila, es un tempo así medio, ¿vale? Aunque luego va un poquito subiendo. Em, Tiene unos arreglos muy interesantes. Claro, ya con la guitarra acústica, Kanami pues hace un solo acorde al instrumento que tiene. Lógicamente no se pueden hacer las mismas cosas en una Sí, guitarra que con eléctrica una que eléctrica, acústica. claro. En los que no la hayan tocado, pues es más dura.
en cuanto a la tensión de cuerdas y demás, no se puede tener esa soltura a la hora de manejarse y el que quiera hacer un solo tal cual está en una guitarra eléctrica y trasladarlo a una acústica, normalmente se encuentra con un muro y falla, ¿vale? Le ha pasado hasta el propio Slash cuando quiso Ostras, hacer lo estaba pensando. Sweet Child of Mine y lo trasladó a guitarra acústica y se equivocó. Y cosas que pasan, ¿no? Me encanta la línea de bajo de Misa, esos slides que va haciendo constantemente con algunos pequeños punteos que le van dando así, pues le van dando pinceladas, ¿no? Aparte del ritmo que ya tiene, que sin robarle protagonismo a las demás, pero se hace notar y bueno, la calidad de Misa es indiscutible, no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Y claro, también la batería de Akane, como tú dices, es más pausada. Supongo, Muy pausada. no me he fijado bien en las baquetas. Supongo que está usando las que son varias varillas unidas para que sea menos contundente el golpe y le dé ese ambiente de acústico, ¿no? Sí, Y claro, aquí es muy importante la voz de Saiki, ¿no? Que es más íntima, es más emotiva. Muy importante el apoyo de Miku a la hora de armonizar las voces. Y, y bueno, no sé a ti qué te está pareciendo. Ahora también comentaremos un poquito sí, de... no, a mí me está gustando. Ujú. Lo que pasa es que, claro, lo que estás diciendo es más pausado. Kanami, pues con la acústica no puede hacer tantas virguerías, pero oye, pero sí me está gustando mucho el bajo de misa, ¿eh? Está haciendo ahí muchas cositas interesantes. Sí, Y Miku que está ahí haciéndole de segunda voz a Saiki, está ahí con su guitarra de corazón, está ahí a tope. claro, hombre. Pero la pobre Akane, pues me la tienen aburrida, la pobre, ¿eh? Claro, claro. Muy bien, a mí me gustan mucho los acústicos, ¿no? Bueno, antes siempre estaban con el tema de los unplugged, ¿no? Pero claro, esto no es un unplugged porque, a ver, el bajo sí, se conecta. Las Claro, acústicas son electroacústicas, también se enchufan, así que bueno. En fin, bueno, era una moda que había, se pusieron con los conciertos estos de la MTV, ¿no? El más famoso, el de Nirvana, creo el yo. de Nirvana, sí. Correcto, que fueron obligados, por cierto, ellos no querían hacer ese concierto, pero bueno, estaba por contrato, tenían que hacerlo. A ver, Bueno, pues el tema de la letra, ¿no? Habla del poder de la sonrisa, habla de luz en medio de las dificultades y bueno, pues es un mensaje de esperanza, básicamente, ¿no? Y de la verdad es conexión. que la sonrisa nunca hay que perderla, te pase Nunca, lo que te pase, ¿eh? nunca, nunca. Nada, como se dice, ¿no? Al mal tiempo, buena cara y tomárselo con Lo humor. digo, lo digo por experiencia, ¿eh? Ya, 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 efectivamente. Así que, bueno, tú eres un ejemplo de tomarse las cosas para bien, ¿no? Con Es humor. que o te las tomas así o... Claro, ¿Para qué vives entonces? claro, claro, claro. Y bueno, también es una conexión con la audiencia, ¿no? Con el público. Em, y de hecho es casi una invitación a superar las dificultades juntos, ¿no? Con el público. Venga, entre Sí, todos vamos a sí. salir hacia adelante. Bien, bueno, pues venga, vamos allá y continuamos un poquito para atrás y seguimos. いつもここに揺れる意味じゃ伝えたいたくさんの愛をまた新しい僕らで会おう Your smile makes me happy I like to hear it's a special view I like to hear it's a special view 海も越えてどこまで
Pues fantástico, precioso. Vamos, la canción creo que tiene mucho pozo, mucho fondo y mucho de donde sacar, ¿no? Así que me gusta que de esta manera, aunque sea una iluminación, digamos, intimista, oscura, en la que van iluminando por momentos a cada una de ellas, según van teniendo protagonismo, mm, Sí. nos están mostrando realmente su tono más positivo y luminoso, ¿no? Así que bueno, es pues un poquito de esperanza, ¿no? Son luces en la oscuridad. Correcto, muy bien, efectivamente, muy bien, Además que ha estado muy bien cuando ya se pone, si solo toca Kanami Saiki, solo las enfocan a ella y se apagan el resto. Ha estado bien pensado. Y ya cuando vuelven otra vez, pues las enfocan otra vez y las cinco enfocaditas. Y la verdad que la canción es buen rollera. Lo que pasa que, claro, estamos acostumbrados a verlas en otros menesteres, claro. pero bueno, oye, Más hay ánimo, ¿no? que escuchar siempre de todo. Sí, sí, además la sonrisa de Saiki cantando por momentos y Miku en el estribillo mirando al público, así que muy bien. Perfecto. Bueno, pues amigos, eh, bueno, para empezar, Carlos Retterman, gracias por traernos a Bandmade para poder reaccionarlo. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dadle a like, suscribiros, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones. Hay dos formas de poder apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis pasar por la pantalla. Nivel uno veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 pues vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo pues están abajo en la información de la reacción. Si ves una publicidad que salte, pues te lo agradecemos. Por aquí te van a recordar que hay más reacciones que ver y bueno, pues si pulsas en el logotipo del canal, te invita a suscribirte o unirte. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.